Muy buenos días, miembros de YouTube, saludos cordiales. El día de hoy vamos a estar explicando lo que es el desarrollo de una base de datos para una encuesta. La solicitud viene de parte de un compañero que me pidió, que le ayudara. Y antes que todo mencionar de que esta forma de desarrollar la base de datos es mi punto de vista sobre cómo yo la he desarrollado, basado en la experiencia que he tenido, pero sí, no obstante, otra persona puede dar una nueva idea, una nueva forma. Todo eso está abierto para que ustedes puedan comentar o puedan dar su opinión. Por acá tengo ya hecha parte de una estructura de la base de datos, de la cual voy a explicar a continuación. Por acá tenemos el documento de una pequeña encuesta, yo voy a cerrar acá. Por acá tenemos características de la muestra, características sociodemográficas, tenemos la edad, el sexo, estado civil, si está casado, soltero, unión estable, etcétera. Tenemos características profesionales, especialidad profesional y etcétera. También tenemos características de trabajo, entre otras características. Okay. Primero que todo, en esta encuesta podemos observar que en ninguna parte está el nombre de una persona, pero sí sabemos que en una base de datos tenemos que guardar un registro, una llave principal en una tabla debe de identificar a ese registro. Por acá, como tabla principal, la primera que tenemos en este documento, características sociodemográficas, hemos seleccionado esta llave que se llama IDP, identificación persona. Acá en la tabla C sociodemográfica, nosotros podemos ver la constitución de las columnas, o por decir celda. Aquí tenemos el tipo de datos. Bueno, en este caso IDP lo dejé como tipo INT. Y a continuación se puede observar tipos de datos de TINI y INT. Muy bien, nos vamos a enfocar sí, en la parte importante que es la relación. Primero que todo, la tabla principal que se creó fue la tabla C sociodemográfica, o sea, características sociodemográficas, que son estas. Acá tenemos el IDP, tenemos la edad, sexo, estado civil, número de hijos, viven con usted. Esto se refiere a que si sí o no, eso va a guardar una respuesta, si sí o no. Ok, ahora, en el caso del sí o no, tenemos para ello lo que es la tabla de diccionario, grupo. En el ID de grupo podemos tener, por decir uno, y la descripción sería en este caso selección vivir con usted, por ejemplo. Ok, en diccionario, perdamos, y de grupo 1, categoría 1, descripción sí. Y el segundo registro sería y de grupo 2, categoría, descripción no. Para que me entiendan bien, vamos a abrir una tablita de Excel y observemos esto. O más bien lo puedo hacer acá para que se entienda. Ok, vamos a cerrar este Excel. Mejor lo hago acá. Aquí estamos en modo diseño. Yo voy a guardar este diseño. Y le digo que aceptar el diagrama 4. Ok, entonces vamos a irnos a la tabla diccionario y grupo. Vamos a ver qué sucede con esto. Entonces, editar. Y yo acá creo un ID de grupo. Le digo 1. Y en la descripción le voy a decir vivir con usted. Un ejemplo. Ahí está. Grabo la información, voy a diccionario, le digo editar, le digo y de grupo 1, bueno acá este pequeño error ahí, categoría 1 y descripción, yo le digo sí, y de grupo 1 y de categoría 1, descripción no. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Yo le estoy diciendo, de esta opción viven con usted, tiene dos posibles respuestas. Estas dos posibles respuestas son las que están acá en diccionario. Vamos a... Bueno, tenemos un pequeño problema del último registro. Permítanme un momento, ya corrijo esto. Muy bien, continuamos con este video. Acá el problema es que y de categoría le había puesto 1 y es 2. Ahora sí lo tiene que dejar pasar, se observa. ¿Por qué? Porque a nivel de diseño tenemos como
id de grupo es llave principal y id de categoría es llave principal. Vamos a irnos nuevamente al diagrama, ya lo tenemos formado en diagrama 4. Yo no quise hacer este video totalmente desde cero, porque para la persona que le interesa más esta información, pues ya tiene sus conocimientos de construcción de base de datos, pero sí explicarle lo más esencial. Ok, entonces acá tenemos diccionario y tenemos grupo. Si se fijan, grupo tiene una sola llave principal y diccionario está compuesta por una llave compuesta que constituida por id de grupo y de categoría. Si nosotros nos fijamos en la información que acabamos de introducir en diccionario, tenemos id de grupo 1 y de categoría 1, descripción sí. ¿Qué estoy diciendo acá? Es la información que yo tengo acá en este formulario que está hecho en Word. Y tengo id de grupo 1 y de categoría 2, descripción no. Así sucesivamente van a ser llenados, a ser construidos las demás opciones múltiples que nosotros podamos ver dentro de este formato de Word. Muy bien. Ok, una vez entendido lo que es grupo y diccionario, continuamos con la tabla C sociodemográfica, que tiene un IDP. Okay. La tabla sociodemográfica es solamente esta. Vamos a retroceder solamente esta parte de acá arriba y posteriormente iríamos con las características profesionales. C profesionales. ¿Por qué en C profesionales yo tengo un IDP? Pues bien, yo tengo un IDP porque de una persona yo sé la edad, yo sé el sexo, sé el estado civil, pero además de eso yo necesito saber, como es una encuesta, la especialidad profesional, el tipo de docente acá. Vamos a fijarnos en esta opción. El tipo de docente se refiere, es opcional, si está fijo, si está temporal. Dos opciones. Acá también, en esto que es opcional, nosotros podemos hacer, podemos mandar la información a diccionario. Ya lo explico. Obsérvese esta parte y pongan mucha atención a lo que sucede en el diccionario. Tenemos docente fijo, docente temporal, esas dos opciones. Así que vamos a trabajar esas dos opciones como ejemplo, porque dice que acá tiene una especialidad y si es fijo o si es temporal. Ok, entonces en diccionario esa información sería de la siguiente forma. Primero llenamos la tabla grupo, nos vamos a grupo, estamos acá en prototipo universidad, nos vamos a editar y creamos el grupo 2 y esto se va a llamar, como lo tiene la base de datos, lo tiene como tipo docente. Entonces vamos a grupo y ponemos tipo docente. A mí me gusta mucho la intercalación de mayúscula y minúscula. Muy bien. Entonces acá tenemos el grupo 2. Nos vamos a diccionario. Entonces aquí tendríamos 2, opción 1, que sería docente fijo. Tenemos 2, opción 2, docente temporal. ¿Sí se va entendiendo la lógica de lo que es grupo y diccionario? Aquí le damos a guardar porque ya esto ya lo he explicado, que es lo más importante. Ok, entonces, si se fijan que C sociodemográfica, que es decir, esta tablita y esta tablita están amarradas por el IDP. Es decir, que cuando yo diga el IDP 1 yo le tengo las características sociodemográficas, le tengo información de esta tabla y así sucesivamente de la otra, pero lo voy a explicar paso a paso. Ok, ya vimos que esta tabla está relacionada con esta. Posteriormente tenemos característica del trabajo, es esta, la relacionamos igual, pero también característica del trabajo sucede algo. Tenemos que ver los números de alumnos que le imparte el profesor por grupo. Acá está la información, número de alumnos que le imparte el profesor clases por grupo y sale una distribución. En esta distribución puede ser que el de diurno, puede ser que de nocturno, puede ser que de sabatino y puede ser dominical. Podemos observar que hay un estándar
para 4 grupos. Entonces, él tiene que tener siempre un IDP, una relación con IDP, para yo poder identificar quién es. Si es la persona 1, la persona 2, la persona 3. Tenemos un turno que en todo caso a mí me hubiese gustado llamarle ID turno. Esto se puede modificar, no pasa nada. De hecho lo voy a hacer acá. Vamos a ver si no me da algún problema. ID turno. Voy a guardar el diseño. Confirmamos el guardado. Volvemos a abrir. Y aquí está, ID turno. Ok, entonces tenemos el IDP, el ID turno, y G1, G2, G3, G4. Total, el total, la mayoría de las bases de datos es aconsejable pues no guardarlo, pero si se requiere y se ve factible, lo pueden hacer. Yo recomiendo no guardar porque de todas maneras esto se puede calcular, se puede trabajar por medio de funciones y no pasa nada. Okay. Entonces, él tiene que seleccionar los turnos en primera instancia, por eso que ustedes ven el ID turno acá. Él puede seleccionar diurno y nocturno, puede seleccionar que G1 tiene 20, en G1 de acá tiene 30, acá puede tener 45, acá puede tener 50. Entonces, podemos observar que también es posible que esta información quede en cero. Pero igual no nos salimos del estándar de construcción de la base de datos. Bien, no voy mucho más a ese tema. Nos vamos a otras características. En otras características, en esta tabla, que sería esta información que está acá, en el punto número 3 dice que en su vida académica se siente valorado por la coordinación, sí o no, compañeros docentes, sí o no, coordinación de la carrera, sí o no. Muy bien, entonces acá nosotros tenemos que manejar esa información en esta otra tabla. Si ustedes se fijan que P1 hago referencia a pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3 no está, es porque lo vamos a administrar de acá. Se llama OC, que significa otras características guión bajo, valoración académica. Igual, siempre está el IDP relacionado. Tenemos una entidad, la entidad va a ser que si es la coordinación, si son los compañeros, o si es el coordinador de la carrera. Entonces es posible que él me marque sí aquí, es posible que me marque no acá y es posible que me marque otro sí acá. Entonces por eso lo tenemos de esta manera y tenemos acá la respuesta. Tenemos acá la respuesta que en todo caso también es posible de que esta opción de respuesta pueda ser eliminada. Porque si él selecciona acá, por decir, él le pone sí acá, él acá le pone que no va a ser tomada, y él le pone acá sí. Entonces, esta tablita también es posible que podamos eliminar la opción respuesta. Acá yo lo dejé como respuesta, pero igual es posible eliminarla. ¿Por qué? Porque simplemente, si él selecciona acá sí, y selecciona que compañeros docentes sí, entonces en esta tabla van a haber dos entidades que son la coordinación y son docentes. Así que por orden de base de datos y por no estar con tanta información acumulada acá, pues simplemente yo puedo decir que solamente puede estar esto o esto, o simplemente la entidad. Pero como es algo relacionado a estadísticas, por ejemplo, si yo digo que la coordinación sí, y puedo decir que la coordinación, bueno, acá la coordinación sí, compañeros docentes puedo decir que no. Entonces, si yo quiero llevar un balance preciso, ¿quiénes dijeron no de parte de los compañeros docentes? Y yo consulto a la base de datos, obviamente yo voy a buscar la información donde diga compañeros docentes no. Y si yo lo dejo solamente con la entidad, no voy a poder tener esa información. Así que dado a este escenario que tenemos acá y si realmente en este caso la encuesta tiene que medir si sí por parte de la coordinación, si sí por parte de los compañeros docentes quiere sacar esos datos, es aconsejable que exista el campo respuesta, porque así podemos medir también cuántos de la coordinación, cuántos de los compañeros de trabajo o compañeros docentes están diciendo sí y cuántos están diciendo no. Entonces, por cuestiones estadísticas, dejaríamos acá el campo respuesta.
Así continuamos con este sinnúmero de preguntas que yo le llamo P4, P5 sucesivamente, y vamos a llegar a la parte de turno otras universidades. Vamos a ver a qué se refiere esto. ¿Cuántos grupos de clase atiende para las otras universidades? Ok, sale un número. ¿Y qué turno? Si ustedes se fijan, aquí hay un P11-2 y este sería otra característica, turno, otras universidades, sería P11-3. Lo hago en una tabla independiente porque acá dice qué turno esta persona da clase en otras universidades. Puede ser diurno, puede ser nocturno, puede ser sabatino, puede ser dominical. Así que igual se hace un I de turno, que de hecho está igual de acá, el I de turno, pero acá estoy controlando en una tabla específica turno otras universidades para no confundir con esta tablita que se refiere a, está muy ligada a lo que es características de trabajo y esta entre otras características. Así, de esta manera hemos llegado a la construcción final de la base de datos. Acá P11-1 se refiere a esto, porque aquí tenemos cuántos grupos de clase atiende para la otra universidad. Aquí tiene que ir un valor y acá tenemos número aproximado de alumnos que atiende, el número aproximado de alumnos que atiende. Así que esta información de la 11 la dividí en P11-1 y P11-2, y esta que sería, ¿qué turno? Sería la P11-3, pero por la característica que lleva de ser opcional, entonces se forma en una tabla para tener los registros de esta información. Así, de esta manera he explicado la construcción de esta base de datos. Posteriormente estaré hablando en un posible ejemplo al momento de que se esté consultando los datos.